Agradecidos estamos al Señor una vez más en esta tarde, juntos para poder aprender un poco más del Señor. ¿Sí? Sean todos bienvenidos a nuestra convención para la familia, con el tema Familias Firmes en Tiempos Difíciles. Pedita que se ponga de pie, vamos a estar orando y agradeciendo al Señor y también pidiendo el alumbramiento del Espíritu Santo para que podamos entender, que el profesor tenga la clareza para enseñarnos del Espíritu Santo y que todo salga de acuerdo con la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar. Eterno Deus, te damos gracias por esta tarde, noche, por poder estar aquí. Agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho por nuestras vidas. Agradecidos, oh Deus, por su buena mano extendida sobre nosotros en esta mañana que hemos podido levantar y despertar y hacer nuestras actividades durante este día, pasar con la familia y poder estar aquí, Señor, para aprender más de ti. Pedimos, Señor Jesús, que tú abras la ventana del cielo a la vida del pastor Rubén y a su familia, que nos van a ministrar, Señor, en esta noche. Abra también nuestros corazones para que podamos, Señor, de alguna forma obtener, Señor Jesús, esse conhecimento e poner por obra em nossas vidas. Que tu Espírito fluje em nós, que todo impedimento, Senhor Jesus, que se levante para tentar de alguma forma romper o clima espiritual deste ambiente, pon por terra, Senhor, em nome de Senhor Jesus, e glorifica-se uma vez mais em la vida de tus servos, em la vida de sua igreja, é lo que te pedimos, agradecidos hoje e sempre. Amém e amém. Amén. Todo bien. Buenas noches, pueden tomar su asiento. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegra poder estar nuevamente con ustedes. Le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio. Le dije al pastor Max que ya me siento como en mi casa. Así que casi me fui para el lado de la heladera. Bueno, antes de comenzar, primero, gracias por darle valor a querer aprender más del Señor. ¿Sí? Gracias. Nosotros lo que servimos al Señor hace un tiempo, aprendimos, yo he visto y sé que no es solo estar en el culto, sino el tiempo previo de la preparación, venir al culto, después volver a la casa. Son horas que uno invierte para que Dios pueda bendecir nuestras vidas, ¿sí? Entonces yo también agradezco que ustedes al asistir, y esto lo digo para toda la vida, no sé a qué se dedica cada uno, pero pasa lo mismo con los que en la escuela, los profesores, ¿no? Cuando tengo mi hermano que es profesor, y veo en su rostro la alegría de cada vez que un alumno pone en práctica lo que él le enseña y que le va bien, porque uno también al prepararse invierte tiempo, invierte dinero. Uno cuando quiere servir al Señor dispone de sí. Yo tuve de continuo 12 años de seminarios en distintos niveles, de continuo, y después empecé a estudiar de otras formas. Y estuve también en un seminario internado. Y eso costó tiempo, costó dinero, costó separarme de mi familia. Y cada vez que alguien me presta atención, a mí me da mucha alegría. Porque está valorando lo que uno invirtió para poder después dar. Y lo mismo le va a pasar a usted. Como padre, a veces cuando uno dice, invierte tiempo en la educación, invierte tiempo para salir a jugar con su hijo, que también vamos a hablar de algunas cosas, y después vos ves que el hijo va creciendo y va haciendo lo que uno le enseña y va aprendiendo, o lo que uno le enseñó le sirvió para algo en la vida, te satisface. Imagínate Dios. Al Señor también le satisface cuando sus hijos prestan atención a sus cosas. Antes de comenzar, no voy a volver a orar porque ya oró el pastor. Yo voy a orar al final. Quiero a los que están ahora, no estuvieron el lunes pasado, quiero que mi familia les salude, así que venga, por favor. Vos no estuviste, me parece. Ya quiero opinar. Vengan, por favor, mi esposa y mi hijo, que les saluden. Bendiciones para todos. Gracias por estar ahí firme,
invirtiendo en la familia, que es un gran tesoro que el Señor nos dio, ¿no? Así que desde ti, como me sigue, y que esto sea algo precioso, al olmito, distendido en la palabra del Señor, amén. Sí, que disfrute y disfrutemos todos juntos de lo que el Señor nos va a hablar, amén. Bueno, cuando yo se ve y sí, tipo, una vez, la vez te apareció ahí. Bueno, afuera de su llamar, se lo decía, pero nada, pero tengo el corazón de tú, que yo puedo percibir de mi padre, que bueno, Rafa, muy bueno, sin una sopa de bien, chas. Bueno, mi esposa se llama Vanessa, mi hijo Joaquín, que vieron que yo me pongo a hablar y digo 2 o 3 palabras y Joaquín, y bueno, y Joaquín dijo, es porque consideramos que nuestra familia, o lo que yo digo cada vez que me toca hablar de la familia, en ellos yo veo reflejado el amor de Dios hacia mi vida, porque no los merezco. A mi esposa le gusta más que yo le diga las palabras a ella, pero siempre lo hago público también. No los merezco a ninguno de los dos. Mi esposa y mi hijo para mí son la demostración, aparte del sacrificio de Cristo en la cruz, la demostración del amor de Dios hacia mí. Así que hemos vivido muchas cosas y hemos aprendido. Y como dije el lunes anterior, y cada vez que me escuchen hablar, quizás diga lo mismo. No se preocupe por los niños. Yo, muchos años de nuestra vida, inclusive me tocó tener predicando niños acá. De a poco van a ir aprendiendo. O sea, cuando tienen 40 años, los varones se empiezan a acomodar. Así que tranquila las mamás. ¿Sí o no? Yo todavía no llegué, dice Max. Ya, niña. No, las niñas no se acomodan nunca eso. Vos pensaste que iba a decir otra cosa. Bueno, no. Son niños. Son niños, ¿sí? Es preferible, siempre digo, los niños son la alegría del hogar y son la alegría de la iglesia. Obviamente con el tiempo van a ir aprendiendo, van a ir acostumbrándose al ruido, al cansancio, a varias cosas, ¿sí? Pero es preferible así y no que estén calladitos, en silencio, porque están enfermos por alguna situación de las que no quiero ni nombrar porque no quiero que nos pase, porque me ha pasado. Hemos vivido situaciones muy graves de salud con nuestro hijo y realmente prefiero, siempre le digo a mi esposa, prefiero que haga bochinche, que no me deje dormir y no que esté enfermo ahí con fiebre o qué sé yo. Así que bueno, antes de arrancar con los temas de hoy, el lunes tuvimos una charla muy interesante, realmente valoro muchísimo. Todavía no publiqué el video porque estoy editando y después le voy a preguntar al pastor si él prefiere que yo le pase crudo o le edite más, porque el video dura 1 hora y pico, el del lunes pasado, pero me ayudó también para poder apuntalar. Las primeras 2 o 3 charlas siempre nos ayudan, cuando son talleres continuos, a poder ir afinando la puntería de lo que vamos a hacer. Y una de las cosas que yo quiero que usted tenga presente es que ni yo le enseño a usted ni usted a mí. Todos aprendemos de todos. El único maestro es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Nosotros, los que nos toca pastorear, dirigir la iglesia, es por pura gracia de Dios. A Dios se le ocurre buscarle pleito a algunas personas y nos elige a nosotros. Sí, cuando me tocó los primeros años de estar pastoreando, uno dice, bueno, aquel tiene pinta de pastor, aquel tiene pinta de pastor, aquel, qué sé yo, los estereotipos. Pero Dios elige a los que Él quiere. Pero sí hay algo que con el tiempo aprendí, es que cuanto más sé, en realidad, menos sé. Cuando uno cree que se sabe todo, en realidad, falta tanto por aprender. Y ahí es donde necesitamos de la comunión de los hermanos para aprender, ¿sí? Así que tome la palabra del Señor. Los consejos que damos es por la experiencia, los ejemplos que podemos llegar a dar también es porque por ahí pasamos algunas situaciones, pero lo que le va a bendecir a usted es la palabra de Dios.
Tenía para hacer una representación hoy, pero no quise traerlo porque voy a hacer un desastre acá. Pero voy a apelar a su imaginación y voy a aprovechar que hay un vaso acá. Imagínese que este vaso que usted ve ahora transparente está lleno de agua y se va a ver similar, ¿sí? Así lo habrán visto quizás en algún reel o en algún TikTok por ahí, cuando ejemplifican la naturaleza humana, cuando nacemos. Y un vaso con agua limpia, así nacemos todos, con nada en el corazón ni en el alma. Aunque tengo un aprendizaje de hace unos años que los bebés ya empiezan a percibir desde el vientre de la madre, ya perciben si son amados o no. Pero vamos a tomar el tiempo del parto, de cuando da a luz la madre y sale el bebé. Cuando usted y yo nacimos, ¿usted se acuerda cuándo usted nació? ¿El día y la hora? Sí, ¿no? Algunos ya no quieren, ya pasó tanto. Yo nací en blanco y negro, eso en algunos porque no había color. Sí, pero sí, cuando nacimos. Y empezamos a recibir las primeras experiencias de la vida. A cada uno le tocó una experiencia distinta. Algunos tuvieron buenas experiencias, otros no tanto y otras malas experiencias. Y algunos en distintas etapas de la vida les tocó vivir también diferentes experiencias. Dije que no quería hacer desastre acá en el templo, pero la idea es que usted imagine este vaso con agua limpia y se le va cargando tierra. Tierra, hierba, arroz y un montón de cosas que van ensuciando, enturbiando el agua limpia. Eso es lo que nos sucede a usted y a mí en la vida. Por eso vas a ver una persona más dócil que otra, una más introvertida que otra, otro más extrovertido, uno más amigable con el humor, otro que no le gustan las bromas, se ofende por cualquier cosa. Personas que se enojan fácilmente, personas que no se enojan por nada. Personas que son como la esponja, que absorben todo lo que le dicen y se hacen cargo de todo aunque no les toque. Son susceptibles. Y otros que no se hacen cargo de nada. Y así hay un montón, muchas variedades, de personalidades, de características en las personas. ¿Debido a qué? A lo que ha recibido desde la niñez. ¿Sí? A todo lo que hemos recibido, eso nos fue formando. Si crecimos en un hogar con amor, con comprensión, con tolerancia, con aceptación, nosotros vamos a tener un corazón más dispuesto al amor, a ser más receptivos, a ser más pacientes con los demás también. Pero si crecimos en un hogar intolerante, con muchos gritos, donde los errores no fueron perdonados, no fueron corregidos, no fueron impulsados luego de un fracaso, así vamos a reflejar también nosotros, quizás en la mayoría de los casos, con las demás personas. ¿Por qué? Porque eso nos va formando. Otro día quizás lo haga, y bueno, le agradezco también al pastor, ahí va a quedar exhibido el banner y el libro hasta que Cristo venga. Si usted no compra el libro, va a quedar ahí. Ahí yo hablo también en algunos aspectos de manera muy básica y sencilla lo que es la estimulación cognitiva, lo que es la crianza saludable en aspectos de la ciencia. Y hay 4 áreas en nuestras vidas, 4 áreas en nuestra mente, digamos, en el cerebro, que tienen que ver con la afectación en la formación, en la crianza. Y la seguridad es una de ellas, el temor, pero no el temor ese que nos achica, nos da fobia, sino el temor que genera prudencia o que genera cuidado, que no es algo malo. Cuando enseñamos a los chicos, no pongas el dedo en el enchufe porque si no, ¿qué? Te va a patear. ¿Cuántos recibieron alguna descarga eléctrica alguna vez? No es lindo, ¿no es cierto? Es horrible. No me quiero ir mucho con los ejemplos, pero me ha pasado un par de veces por no hacer caso, por no observar, por no prever. Bueno, el temor es bueno cuando se trata de prevención, no para generar fobias.
Entonces, en el libro yo hablo de estas cosas. Y esto se genera en el hogar. Conozco un pastor que es un pastor muy querido, se llama... ¿Cómo era el nombre de Ledesma, de Apóstoles? Roque Ledesma. Él era un niño de la calle. ¿Eh? ¿Tu tío es Roque? Lo amo, Roque, es mi amigo. Tendrá sus cosas, pero Roque, cuando me contaba su experiencia de vida y yo veo cómo él es, no puedo creer. Puedo decir, ¿cómo puede ser que una persona que padeció tanta soledad y tantas cosas tan feas en la calle se comporte como un papá tan amoroso? Lo es con sus hijos, lo fue con nosotros porque nos conoce de chiquititos. Y digo, ¿cómo puede ser? Y la ex esposa, la primera, la que falleció, la hermana Mirta. Me asombraban la personalidad de ellos. Sin embargo, ellos no vivieron así. No tuvieron eso, lo que yo. Pero ¿dónde está el secreto? Lo que les voy a contar acá. Dejaron que Dios influya en sus vidas y no pusieron obstáculos. Y eso es lo que nosotros proclamamos. La influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas puede transformar cualquier cosa. En el próximo lunes quizás creo que Joaquín va a compartir algo con ustedes. Pero yo siempre me respaldo en ellos porque yo puedo decirle a ustedes, vení Joa, vení por favor, no te voy a hacer compartir nada ahora, quiero preguntarte algo nomás. ¿A quién ustedes le van a creer más si yo les digo, yo soy un buen papá? ¿Y vos qué decís que yo soy? Decirle a los hermanos cortito lo que yo soy para vos, de verdad, decirle, yo me tapo. Bueno, es comprensivo, amoroso, buen ejemplo, carismático, chistoso, protector. Bueno, lo dijo en términos. No traje acá, tengo en el teléfono, pero iba a traer, el lunes pasado les conté. Cada tanto él me hace algunas cosas, unas notas, unas cartas, unas... ¿Cómo se llama lo de las redes sociales? ¿O que vos haces? Unas dedicatorias ahí en sus historias a su mamá, a mí, y realmente nos emociona, porque valoro mucho, yo atesoro cada palabra que él diga. Porque a usted, ¿a quién le va a creer que yo soy un buen papá? ¿A él o a mí? Porque él es el testimonio. Él es el testimonio que puede decir honestamente lo que somos para él. Él puede decir, mi esposa puede decir, no, yo soy una excelente madre, no hay nadie como yo. Pero hay que preguntarle al hijo, ¿qué percibe? Obviamente que hay etapas en la vida que los niños, a veces hay cosas que no comprenden. La disciplina, los límites, esas cosas a veces no comprenden. Joaquín ya está en una edad donde él valora algunas cosas que se hizo con él, que en su momento no le gustaba. Pero él ya tiene 20, ahora ya él valora algunas cosas. Lo mismo yo puedo decir, yo soy un esposo espectacular, no hay otro como yo. Pero pregúntenle a mi esposa. Pero no le pregunten delante mío. Por eso yo tampoco no le dejo mucho solo, porque si no, pues, nada, pregunten, pueden preguntarle. Ella sabrá decir si soy un buen esposo, ¿no? A ver, acá las hermanas quieren saber. Yo les mostré el cinto ahí. Entonces, ¿pero qué pasó? Yo recuerdo y cuento este testimonio cada tanto, que yo amo mucho a mi papá, lo vivo acá cerca, pero nuestro vínculo comenzó cuando yo tenía 19 años. Por un montón de circunstancias que no se dieron en mi infancia. Mi papá no estaba nunca, trabajaba todo el día, viajaba. Yo no compartí, no tengo recuerdos de la infancia. No me faltó nunca, nada. Siempre tuve todo lo que necesité y lo que quise, porque inclusive tenía cosas que no eran necesarias, pero yo tenía porque quería, y mi papá siempre me compraba las cosas igual que mi mamá.
Pero mi papá yo no compartía tiempo de niño con mi papá, porque él no estaba nunca, trabajaba todo el día. Hace unos días hablé con él. Cuando cargue esto en YouTube, seguramente él va a ver, porque ve todos mis videos. Pero yo siempre le digo, papá, lo que no fue, no fue. Yo agradezco que vos hoy estás siempre que yo necesito. Yo sé que cuento con mi papá. Y ni hablar de que sé que está para mi hijo, que para mí no puedo ni expresar con palabras saber de que mi hijo cuenta con su abuelo si yo no estoy. Y cuenta con mi hermano. Pero a mí no me enseñaron a ser papá. Cuando llegué al Señor, me acuerdo que no quería saber nada de tener familia porque tenía yo muchos conflictos. Y decía, no, yo voy a ser un desastre. Y ni hablar, si mi hijo sale como era yo de adolescente, yo era rebeldísimo. Antes de conocer a Cristo era un desastre. Pero, como una vez le pregunté al pastor nuestro, al que era nuestro pastor antes, cuando él decía que había gente que no quería cambiar y vivía en tal barrio. Y yo le decía, pastor, eso fue una charla personal. Dije, yo me crié en ese mismo barrio en el que usted dice que esa gente no quiere cambiar. Y él me dijo, pero hay una gran diferencia, Rubén. Vos quisiste cambiar, ellos no quieren. Y de eso trata también esto que estamos hablando. Si pudiera ser, quizás hay otros ejemplos que sí vamos a poder hacer, pero repito, no quise traer ni agua, ni vaso, nada, porque ya es un desastre acá. Pero si pudiésemos representar ahora el vaso sucio de nuestra vida por el pecado, por las cosas malas que nos han pasado, podríamos tomar en una jarra grande agua limpia que puede representar la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y si vos tenés que sacar a mano las hierbas, la arena, la tierra, no vas a poder nunca. Le va a ensuciar más el agua y vas a ensuciar tu mano. Pero si vos dejas el vaso con el agua sucia en un lugar y dejas que el agua caiga, la misma agua que va cayendo va a ir reemplazando el agua sucia y va a ir echando fuera esa mugre de esa agua. Así es nuestro corazón, así es nuestra vida. La Biblia dice claramente que usted y yo somos vasos de barro, pero que ahora tenemos un tesoro. Ese tesoro es el Espíritu Santo. Y podemos almacenar en nuestra vida la palabra de Dios. Y cuando empezamos a poner en práctica y le pedimos al Señor, dame valor, dame fuerzas para practicar lo que aprendí de tu palabra, esas malas experiencias, ese dolor, esa tristeza que puedo traer por la mala vida que tuve antes de Cristo, va a ir limpiando. Me causó demasiada gracia una vez a una hermana mayor, que también ve nuestros videos, es de otra congregación, cuando una vez expresó, yo le había preguntado por qué no se acercaba a mí cuando yo llegué al Señor, y me dijo, no, vos me dabas miedo. Ahora doy lástima, ¿no? ¿Quién le tiene miedo ahora? Nada que ver mi apariencia ahora con la que tenía cuando llegué al Señor. Pero cuando yo llegué al Señor, tenía mucho dolor, mucha tristeza, mucho odio, mucho rencor. Entonces eso reflejaba el rostro también. Y hoy nuestra vida refleja o debería reflejar otra cosa. Amén. Así que lo que va a ayudarte a vos y a mí es que le demos lugar a Dios a través de la palabra. Repito, la experiencia nos puede servir si fue mala para no repetir el error, si tuvimos a alguien que nos hizo daño para no hacer lo mismo. Nos vamos a equivocar seguramente, usted y yo vamos a seguir cometiendo errores, pero para eso estamos en la casa del Señor. Para eso Dios nos dio pastores. Para eso ustedes tienen sus pastores a quien pedirle consejo, a quienes pedirle que oren por ustedes y que le digan, ¿qué dice la Biblia, pastor, respecto a este tema? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahí sí nosotros vamos aprendiendo y cada día nos vamos pareciendo más a Cristo. ¿Cuesta? Un montonazo cuesta. Porque el mundo no quiere nada de Cristo y nosotros vivimos en este mundo. Así que hoy quiero compartirles los puntos que quedaron pendientes del lunes pasado de manera continua, pero si alguno tiene una pregunta sobre un tema,
puede levantar su mano. No sé qué hora es ahora. Menos 5. 8 menos 5. Bueno, voy a ver si me da el tiempo. En algún momento voy a pausar, le voy a llamar al pastor Max y ahí usted pregunta. Y el pastor va a responder. Nada, vamos a tratar de que haya una conversación y que podamos responder bíblicamente lo que podemos. Amén. Hola hermana, ¿cómo anda? Bueno, el lunes anterior hablamos, porque el tema de esta convención es la familia a imagen de Dios, sería, o sea, cómo formar una familia, que esté fuerte, porque vivimos cada vez, está más complicado para la familia. Cada vez se complica más, cada vez más difícil. ¿Vieron que hace unos días atrás mataron a un hermano en Estados Unidos? Y todo el revuelo que causó. ¿Por qué? Porque él defiende las posturas bíblicas respecto a las ideologías modernas. Y nosotros estamos involucrados también en ese tema. Como cristianos tenemos que defendernos y defender a nuestros hijos de estas ideologías modernas. Entonces, hablamos del diseño original de Dios. ¿Dónde encontramos el diseño original de Dios? ¿Cuál fue el plan inicial de Dios? El huerto del Edén. El lunes pasado, ahora no voy a repetir, después cuando cargue el video le voy a pasar al pastor y usted va a poder mirar y escuchar. Ahí en el huerto del Edén está representado el modelo original del Señor, que se corrompió por el pecado. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, Él lo hizo principalmente para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero también a través de la obra del Espíritu, que vino a nuestras vidas, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de la palabra, nosotros tenemos la posibilidad de aprender y de empezar a volver a ordenarnos como familia, como personas que queremos ordenar lo que Dios nos ha dado. Algunos tienen unas familias ensambladas, otros vienen de fracasos anteriores de matrimonios, otros están viudos, otros están separados, otros divorciados, que no es lo mismo. Entonces cada uno, con el consejo de la palabra y la guía de su pastor, después en las consejerías, van a poder ir encontrando su lugar para acomodarse al plan de Dios. Pero el motivo principal de esta convención es que Dios pueda sanarnos de las heridas que traemos de antes y poder tener luz, tener revelación, aprender el camino nuevo que el Señor tiene para nosotros también en esta área. ¿Por qué repito estas cosas? Porque a mí me han dicho pastores que estaban heridos. ¿Sí? Yo hoy miro y entiendo que estaban heridos. Cuando yo quise aconsejarles, y en esa época todavía no tenía hijo, o mi hijo era chiquito, y me dijeron maldiciones, porque a veces las personas te dicen de una manera negativa, por su condición te dicen, bueno, sí, ese es tu sueño. Pero ahora me acuerdo que yo le quise decir algo a un papá, a un pastor, una vez, sobre una situación que yo vi, porque a mí me pasó cuando yo no era cristiano. Le dije, lo que vos estás cometiendo el mismo error que a mí me pasó cuando yo era más chico. Te sugiero que no lo hagas. Me dijo, sí, está bien. Me dijo, ahora cuando Joaquín tenga tantos años y él ande fumando, ande tomando por ahí vení y decime cómo hacer. Pero por ahora nada. Y cuando me dijo eso, yo no acerté en mi corazón. Le dije, no, ¿por qué? Negativo. Y empecé a orar, como papá, empecé a orar por mi hijo, empecé a orar también a Dios, Señor, dame la capacidad de ayudarle el día que Joaquín sea adolescente y quiera también empezar a cabezudear, ayúdame. Ayúdame a mí a ser tolerante, a ser paciente, a enseñarle como corresponde, no a los latigazos como algunos tienen las costumbres, y sino de poder sentarme y hablarle, y que él también reciba de vos y sea respetuoso y entienda. Y gracias al Señor no he tenido dolores de cabeza con mi hijo. Mi mayor quebranto con él no tiene nada que ver con los quebrantos que yo le daba a mis padres.
Así que yo creo en el poder de Dios. Creo en el poder de Dios para restaurar las familias, para que nuestros hijos no se aparten. Saben que hay una estadística horrible, una estadística a nivel mundial que es muy fea, que incluye a todas las denominaciones cristianas. 6 de cada 10 adolescentes se alejan de la iglesia. Y digo de la iglesia porque no es que se alejan de Dios, se van de la iglesia porque no tienen un espacio en la iglesia, son varios los motivos, pero el motivo principal es el hogar. Me ha tocado conversar con muchos hijos de cristianos que se alejaron del Señor un tiempo largo, ¿no? 15, 20 años algunos, porque decían que sus papás en la iglesia eran una cosa y en la casa eran otra. Y también lo he visto con mis ojos, gente predicando, porque no siempre fui pastor, un buen tiempo fui líder de jóvenes. Y me tocó ir a la casa de algunos hermanos que ya eran predicadores y tener que esperar afuera porque de la calle escuchaba cómo el hombre gritaba y le fajaba, mujer, hijo, todo por igual. Y con mucha tristeza lo cuento, no es algo agradable, no es algo lindo. Pero ¿qué pasó ahí? Está la palabra, pero el corazón está cerrado. El corazón estuvo cerrado. Entonces, estos chicos terminan también aprendiendo a ser hipócritas en la iglesia o deciden alejarse. Y nosotros tenemos que combatir en el buen sentido, no en el sentido bíblico. Como dice la palabra, no tenemos lucha contra las personas, es contra espíritus que influencian en nuestras mentes, en nuestro corazón, para que en lugar de obedecer a la palabra del Señor, obedezcamos al enemigo de nuestras almas. Así que bueno, el primer modelo era esto, el de Génesis. El segundo, les voy a compartir así rápidamente. ¿Tienen Biblia? ¿Tienen Biblia? ¿No? ¿Sí, no? ¿No? Sí. Ahí van, ahí un par de días. Sí, bueno, ahí vamos a buscar un versículo. Efesios capítulo 5. ¿Alguno puede leer? Le prestamos una Biblia ahí. ¿Sí? Pues pasarle una Biblia. No. El hermanito ahí atrás tiene. ¿No tenés Biblia? ¿Cómo se llama él? Que no. Soñar. Allá, chico. Nico, vos tenés tu Biblia, ¿no? Sí, bueno. ¿Querés buscar Efesios capítulo 5? ¿Usted, hermana? ¿Quiere leer? Sí, ¿va a poder leer? Pero le voy a dar otra cita bíblica, Colosenses, que está ahí nomás. Capítulo 3. Por favor. Capítulo 3. Colosenses 3, 18, 19. Amén. Estas cosas sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, abren a su esposa y no sean duros con ella. Muy bien. Allá, Nico, Efesios 5, versículos 22 al 25. ¿Cuál sería ese pastor? Efesios 5, 22 al 25. Las casadas estén súblicas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido que es el autor, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como entrega a sus maridos en todo. ¿Usted tiene su Biblia? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Así mismo hacen vosotras mujeres que usted y marina, para que cambien de un vino creen en la palabra. El narrado, tus palabras, malacolita es forzosa. Considerando dota como saldas de temor. Vuestro talento sea externo determinados en dos, las hornos de oro o de Dios de gozo, sino pinitera,
el del corazón. En el ible ormal en un corazón en el corazón De recaditas. Busataya no sea exca conmigo, no de ojos de oro o de piel pozo, sino de el terco, el del corazón. Bien. Y me empata poner a lo pasarle y a así, que es gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaba en lo que timo aquellas santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham y a del Señor, de la cual vosotras habéis venido a hacer quilla, si hacéis el miel sin telar ninguna amenaza. Vosotros maridos, igual les viví con ellas, sabían empezando con honor a la acción como a vasos más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestros ejercicios no tengan poder. Muy bien. Gracias. Bueno, ahí te queda una hermosa tarea, Pastor Max. Bueno, miren, ¿por qué nos duele, nos afecta estas palabras? Sujeción, obediencia, no, es como que no nos gusta, ¿no? Por muchos motivos, principalmente es cultural, ¿sí? O sea, estamos en otros países, es otra nuestra cultura, y también por la connotación, ¿sí? Nosotros esas palabras las tomamos como algo agresivo, ¿sí? Como que hay algo que no está bien ahí. Pero lo que el Señor nos está hablando en realidad, porque también estos estudios, acá ahora nada más estamos hablando cuál es el diseño original de Dios, ¿sí? El primero, que nuestra familia se pareja al de Adán y Eva, el del huerto del Edén. Eso quedó trunco por el pecado. Pero ¿hay posibilidad de restaurar? Por supuesto, la Biblia dice que nosotros podemos restaurar, que Jesús va a restaurar las cosas primeras. Ahora nosotros estamos en ese proceso de restauración. Ni usted ni yo no somos perfectos, pero la Biblia dice que debemos ser perfectos. Entonces hay que trabajar, no es fácil, pero ahí hay que combatir. La segunda cosa es que podamos aprender los roles. Los roles. Pero ¿cómo hacemos esto? Tenemos que traer la palabra, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, estaban hablando en estos términos a una cultura bastante desordenada, ¿sí? La iglesia de Corintio, por ejemplo, estaba asentada en una sociedad donde no creían en el Señor, creían en una diosa, y había sacerdotisas en el templo. Los hombres no tenían función en los templos, eran las mujeres. Y obviamente esto traía un desorden a la iglesia cristiana. Entonces el apóstol tuvo que ir y ordenar esto. ¿Por qué? Porque Dios estableció otro orden. No significa que uno es mayor que el otro. En ningún momento el Señor dijo el hombre es superior a la mujer o al revés, sino que estableció funciones para cada uno. Y lo que voy a decir en este tiempo puede sonar mal para muchas personas, especialmente fuera de la iglesia. Pero yo no espero que mi esposa me defienda a mí. En ninguna circunstancia. Lo hace, lo puede hacer. Pero yo no espero que ella salga en un momento de peligro, ella venga a ponerse delante mío. Al contrario, es al revés. Yo soy el que pongo la cara por ellos. Un par de veces, mi hijo sabe porque me ha visto, un par de veces he visto, te voy a poner algo que vi que me parece, es una soncera, pero ahí vos te das cuenta la clase de varón que tenía esta hermana. Una pareja caminando, esto pasó de verdad y lo he visto. Una pareja caminando por la calle y sale un perro bravo. Y el hombre hace esto y le pone la esposa delante de él.
Y yo, obviamente, en ese momento, esto pasó hace mucho, aceleré mi espacio y me metí yo. O sea, le dije, para un poco, ¿cómo va a poner a tu señora adelante? Es más, tengo mordida de perros porque me he metido en pelea de perros también. Me metí en pelea de humanos y me metí en pelea de perros. Pero yo miedo no tengo. No tengo miedo. Porque he vivido muchas cosas cuando no era cristiano. Y ahora que soy cristiano, que tengo el Señor de mi lado, que tengo un ejército de ángeles de mi lado, ¿voy a tener miedo? No, negativo. No me acuerdo cuántos años tenía Joaquín. Tengo un entorno, viste, yo no sé, no quiero hablar mucho de esto, pero les voy a contar. Porque cuando yo sea abuelo, no sé cómo voy a actuar. Pero yo soy ellos pueden decirles, yo soy muy protector de ellos. Pero los mezquino mucho. Así que no sé cómo voy a actuar cuando sea abuelo. Calculo que igual o más que como soy con Joab. Pero cuando él tenía 2 años por ahí, creo 2 o 3 años, en mi terreno en el medio pasa un arroyo. Y no teníamos puente. Entonces puse un tronco así más o menos de grueso. Y yo le enseñé a caminar, a pasar. Le dije, contra ese tronco no se mueve si vos no pisás mal. Así que yo le enseñé a pasar. Las mamás van a decir, ay, qué loco este pastor. Porque el arroyo tiene 3 metros. Si me caigo yo me va a doler un poco, pero si se caía un nenito de 2 años se puede lastimar. Pero yo le enseñé a pasar. Y él agarró tanta confianza porque me ha pasado en muchas circunstancias de su vida donde se ha lastimado de distintas formas. Ahora tengo que cuidar que no se lastime el corazón. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, pero ahora ya está grande. Pero le enseñé a caminar y él agarró tanta confianza que pasaba rápido, corriendo. Y una vez vieron los abuelos de él y se quedaron así. Yo no vengo más que atrás, y se fueron porque se asustaron. Pero yo le enseñé a no tener temor. A nosotros los chicos, ¿qué le decimos en la oscuridad? No salga. ¿Por qué? Porque está el cuco, está el bicho. Yo no sé quién es de mi época, pero a mí me asustaban mucho a la siesta con el bomberito. Con el hombre de la bolsa. No salga porque había un pájaro ahí silbando y me decían que era un bicho que me iba a llevar. Y yo no quería salir. Claro. El Yacir de Teré, el lobizón, y todo con miedo. Y eso está en nuestra cultura. Y yo le agarraba a él en mi casa, en el fondo había un montecito antes, de noche, para que no tenga miedo a la oscuridad. Le llevaba y le decía, vení, no hay que tener miedo, el Señor está con nosotros. Y le decía, mirá la estrella, la luna, qué lindo. Y así conmigo él fue aprendiendo a no tener miedo a la oscuridad. Y así en otras cosas. Ahora yo a veces le observo y él tiene la misma conducta que aprendió de nosotros. Detalles nomás. Usted sube en el colectivo hoy. ¿Cuántos varones ve tirados haciéndose los dormidos para no dar el asiento? Yo le enseñé a él de chiquito que no importa la edad, pero si hay una chica o una mujer parada, vos no podés estar sentado. Pero no es por machismo ni nada, eso me enseñó mi abuela a mí, a ser educado, a ser caballero. Y realmente a veces por dolor de rodilla me siento, pero cuando empiezan a subir mujeres al colectivo, yo estoy re incómodo. Y me paro y me agarro de alguno de los postes ahí del colectivo y me quedo ahí, porque es incómodo para mí, me enseñaron así. Y hoy nosotros estábamos entrando y yo como papá, le digo a mi esposa que pase y espero que él pase, pero él me dice, no, pasa vos. ¿Por qué? Porque aprendió respeto, aprendió. Y para mí, con él no es incómodo porque es mi hijo, pero él aprendió, me deja pasar a mí que soy mayor que él, no mucho. No tanto, tampoco. No es para la pavada tampoco. Pero aprendió. ¿Pero dónde aprendió? En mi casa aprendió, no aprendió en la iglesia. No aprendió en la iglesia, aprendió en mi casa. En la iglesia reforzamos los principios bíblicos, pero él aprendió en mi casa. ¿Desde en la iglesia? ¿Por qué? Claro, otros, bueno, en mi caso,
Yo vengo de una familia donde mi mamá y mi abuela me marcaron mucho de mi conducta que tengo hoy de adulto. Pero hay otras cosas que aprendí en la iglesia. Hay muchas cosas que aprendí en la iglesia, pero no todos tienen una familia. Yo ahora estoy hablándoles a ustedes, a los que están acá. No dejo de mirar atrás en el sentido de lo que no aprendí, sino de lo que yo tengo que aprender para enseñarle a ellos. ¿Por qué suena feo esto de los roles? Justamente por lo que les estoy diciendo. Pero nosotros necesitamos traer el Evangelio a nuestras vidas, a nuestra cultura. El lunes pasado les enseñé un término. No sé si anotaron qué significa. Cuando hablamos de autoridad, ¿se acuerdan? ¿Qué te da autoridad? Ajá, pero yo les hablé de la raíz de la palabra autoridad. La hermana anotó, pero deja con sus chicos. La raíz, ¿cómo comienza la palabra autoridad? Sepárenlo en sílabas. Muy bien, autor. ¿Y qué significa la palabra autor? Es el primero que hace, exactamente, creador. La palabra autoridad proviene de la palabra autor. Y la palabra autor es alguien que inicia algo, alguien que hace primero algo. Por eso el Señor le dice a los hombres que estemos sujetos ¿a quién? A Cristo. Por eso también le dice a las esposas, sujétense a sus esposos. ¿Por qué? Porque ellos se sujetan a Cristo. Y la palabra sujeción, que tiene que ver con autoridad, con sumisión, no de esclavitud, sino de por amor. ¿Por qué? ¿Cómo una esposa se sujeta a un hombre bien? Porque el hombre es un hombre de Dios, no un hombre autor. No es lo mismo autoridad que autoritarismo. No es lo mismo. Jesús, ¿por qué Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo? Porque Él fue el autor y consumador de la fe. ¿Dónde hizo esto? En la cruz. ¿Por qué los demonios se sujetan? ¿Por qué a nosotros nos gusta obedecerle a Cristo? Porque Él nos mostró con su amor y su sacrificio un ejemplo. Entonces, ¿cómo yo no le voy a obedecer? ¿Cómo yo no voy a estar ahí haciendo lo que Él me pide? En la familia es lo mismo. Si yo hubiese sido un padre autoritario, violento, gritón, ofensivo, yo era así antes de ser del Señor, antes de ser cristiano. Pero una de las primeras cosas que le pedí al Señor que quite de mí es la gritería y el decir malas palabras. Y el Señor me ayudó a sacar eso de mi vida. ¿Por qué mi hijo es calmo así como somos en casa? Porque si yo hubiese sido todo lo contrario, a esta edad él no me podría ni ver. De adolescente iba a incorporar odio, rencor, amargura con un papá así. ¿Por qué puede hablar bien de mí a pesar de que también conoce mis carencias, mis errores? Le dije que piense si en algún momento cuando le toque dar una charla, si le da igual que estemos nosotros o nos vayamos. Creo que les conté el lunes, le dije que cuando a él le toque conversar con ustedes sobre lo que él percibe de lo que necesitan los hijos de los padres, si prefiere que yo me vaya o qué, porque a mí no me ofende, pero por ahí para no incomodarlo a él, para que tenga libertad y que ustedes le pregunten cualquier cosa. ¿Por qué? Porque de eso se trata, hermanos. Yo puedo ser un recontra teólogo. A mí me gusta estudiar la Biblia, reconozco el texto en griego, en hebreo, en arameo, en lo que vos quieras. Pero ¿de qué me sirve saber tanto si en mi casa no puedo lograr armonía, paz? No sirve de nada. Eso es religiosidad. Y nosotros no somos religiosos. Nosotros somos cristianos porque estamos en el camino de parecernos a Cristo. Entonces, la segunda cosa que nosotros debemos aprender son las funciones y los roles. Yo no puedo cargar sobre mi hijo la responsabilidad de mi hogar.
No puedo cargar en otros mi responsabilidad. Y cada uno tiene su rol. La Biblia dice claramente. Ahora, ¿cómo funciona esto? Armoniosamente, como cuerpo. ¿Cuántos son pastores acá de la iglesia? Levante la mano a todos los que son pastores de esta iglesia. Hay uno nomás, ¿no es cierto? Imagínate, voy a usar un término con todo el amor y cariño, ¿sí? Imagínate que esto es una tribu y el pastor Max es el cacique. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Te ves? ¿Sí? Entonces él puede dirigir la tribu. Pero si son todos caciques, todos quieren mandar grande, todos quieren decir qué hacer, hacia dónde vamos. ¡Qué desastre! ¿Te imaginas que todos te quieren decir, pastor, lo que vos tenés que hacer? Yo le digo no. Oye, es transparente, ya pasó, dijo el hermano. No funciona. Yo tengo la capacidad de siempre respetar a los hermanos, reconozco quienes tienen más experiencia de vida que yo y siempre le digo, están mi familia de testigos, pero yo siempre le digo a los hermanos, vengan, le llamo a 2 o 3 y le digo, esta es la situación y quiero escucharles a ustedes qué piensan, qué opinan. Y ahí les escucho. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces yo les escucho, especialmente porque tengo hermanos que son... El otro día creo que les conté que hay un hermano que se congrega con nosotros, que nos apoya en esta plantación de iglesia, pero él fue mi líder de jóvenes, que ahora yo soy su pastor. Y él me respeta, no es que no me acepta, él viene, a veces me dice, Rubén, necesito contarte algo, y viene y me cuentas una situación, me dice, ¿podés orar por mí? Y él era mi líder antes, pero él entendió su lugar. Pero yo también voy y le digo, hermano Carlos, esto y esto y esto, ¿vos qué opinas? ¿Por qué? Porque entiendo, yo no soy sonso. Yo no me creo que yo soy el wow, el rey. Pero sí, él entendió su lugar y yo entiendo el mío. Entonces así funciona, en armonía, con paz. Lo mismo es la familia. La iglesia es una familia y en la casa es lo mismo. Esté el matrimonio completo con los hijos, o esté una mamá sola con sus hijos, o esté un papá solo con sus hijos, o estén como estén, necesitamos ir acomodándonos. Yo creo que Dios nos puede dar a todos la salida. Cualquier circunstancia que atravesamos es una prueba, pero la palabra dice que Él da juntamente con la prueba, ¿qué? La salida. Amén. ¿Pudiste haber tenido malos momentos, malas situaciones? Claro que sí. No hay nada que sea perfecto en este mundo, pero el Señor llegó a nuestras vidas para tratar de acomodarnos. Yo cuando llegué al Señor, me habían dado una palabra acerca de mi familia. Y yo creí esa palabra. Y todavía sigo creyendo. Me dieron la palabra que el apóstol le dio al carcelero. Le dice, si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Todavía me faltan un par de parientes que se conviertan al Señor. Pero yo malinterpreté ese texto. Yo creí que se refería a que mis padres no se iban a separar, porque estaban a punto. Y pasó un tiempo y mis padres se separaron. Entonces me acuerdo que me frustré mucho, triste. Dije, Señor, ¿qué pasó acá? Si me dieron esta palabra. Sí, pero ahí no dice que tú y tu casa no se van a separar. Dice, tú y tu casa van a ser salvos. Ah, ¿y por qué se separaron? Y porque ellos no quisieron resolver sus diferencias. Y ya pasó hace 23 años que mis padres están separados. Pero estuvieron 27 años. Este año estarían cumpliendo 50 años de casados. Pero el enemigo se metió en mi familia y gracias al Señor, Él intervino antes. Y yo conozco al Señor, mis abuelos conocieron al Señor, mi mamá conoce al Señor, mi tío conoce al Señor, mi hermano conoce al Señor. Por el testimonio. Ya les conté a algunos la vez pasada el testimonio.
pero yo tengo que adaptarme y ubicarme en los roles. Tengo que ver qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo. Y repito esto porque en la iglesia del Señor tenemos diversas circunstancias, ¿sí? Y para cada uno hay un consejo. Para cada uno hay consejo del Señor. No todos tienen la familia tipo que decimos papá, mamá, hijos. Hay familias que vienen con otros conflictos y para todos hay un consejo, ¿sí? Por eso aclaro esto, porque sé que estas palabras a veces suenan feas, suenan duras, pero si nosotros dejamos que el Señor nos enseñe, no es difícil. No es difícil, siempre que haya compañerismo. En nuestro caso, nosotros también tenemos discusiones, hermanos. No somos perfectos, no es que yo pinto el día. Sí, tenemos nuestras diferencias. Mi esposa muchas veces me dice, nosotros tenemos que charlar y ponernos de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? En hacer lo que yo digo, me dice ella. Bueno, sí. No hay mala onda. Ahora podemos hacer humor. Hemos pasado los primeros años de venir de familias diferentes, acostumbrarnos, poner nuestros propios valores y principios, cómo queremos manejar nuestro hogar. Y todavía estamos aprendiendo. Pero con el Señor todas las cosas se pueden, ¿sí? No hay nada imposible para Dios. Y los milagros no son solamente de sanidad física, son de sanidad del alma, sanidad en la mente, sanidad en el corazón. Yo tengo muchos recuerdos tristes también, pero ya no me duelen, porque Dios sanó esa herida. Y lo de antes me sirve para ayudar a otros y para yo no cometer errores dentro de lo que pueda. Otra cosa que tenemos que aprender, y voy a ir leyendo, no les voy a dar todos los versículos que anoté, les repito para los que no estuvieron el lunes pasado, este pequeño manual, después que terminamos todas las lecciones, lo voy a encuadernar y le voy a dar al pastor para que él también lo tenga para la iglesia. Seguro que les va a ser útil para más adelante también. ¿Alguien que pueda leer Mateo 19:6? Pasarle ahí a la novena. Mateo 19:6. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Muy bien. Bueno, esto también hay que contextualizar y no me voy a extender en esto, ¿sí? El plan de Dios es que el hombre y la mujer permanezcan juntos siempre. En el medio hay situaciones que no siempre se puede lograr que la familia permanezca unida o el matrimonio. Les voy a dar otros versículos después para que lo anoten, pero lo que necesitamos aprender en este caso es que el matrimonio es un pacto espiritual antes que legal. ¿Sí? En la antigüedad no estaba esto de ir al registro civil. Esto se hizo como un contrato legal para la sociedad moderna. Lo que Dios toma en cuenta es la palabra, el vínculo, el pacto que yo hago con una mujer y la mujer con un hombre delante de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se consuma ese acto? En la unión sexual. Ese es otro tema, lo vamos a hablar, no sé, el pastor Max, las cosas difíciles del pastor Max, ¿sí? Otra. Pero es un facto espiritual. Yo cuando me comprometo a casarme, cuando me comprometí, mi compromiso inicial fue con Dios. ¿Por qué? Porque mi esposa es su hija y yo soy su hijo. Entonces primero es con nuestro Padre, el pacto. Después viene el pacto legal. Pueden leerlo también en Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15, en Proverbios 2, 17. Más que nada les digo para que anoten. La familia como núcleo de la sociedad. Josué 24, 15. Y si mal del país se pierde y
Dios hoy aquí silbáis. Si a los dioses aquí se tiran vuestros padres, cuando tuvieran a los colatos de aquí, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa servirían allí pato. La constitución de un Estado, se basa básicamente en la conjunción de familias. Ningún Estado puede solventarse sobre personas individuales. Por eso a veces es importante conocer cómo se llama nuestra Constitución, para saber cómo fueron los fundamentos en los que se formaron las constituciones. Y cada constitución usted va a leer en el principio que habla de las familias, después habla de las personas que habitan los suelos. Pero en este pasaje Josué está dando una premisa, una regla importantísima. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y de acá estamos hablando de un núcleo. Repito constantemente cuando hablamos de este tema. Las sociedades sin familias se destruyen. Fíjense cómo estamos actualmente. El índice de matrimonios cayeron impresionante y esto se nota en nuestra sociedad. Se nota muchísimo en el efecto que vemos en los jóvenes, en los adolescentes. Obviamente ahora están tratando de recuperar algunas cosas, pero va a ser difícil. Y ni hablar de lo que es la iglesia. La iglesia, si no está conformada coyunturalmente, que son las uniones, no puede funcionar bien la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por eso le puse el ejemplo anterior. La iglesia es como la familia, es como el cuerpo, cada uno en su lugar. Amén. ¿Sí? Yo cuando empecé a ir a la iglesia, yo era solo, hermano. Mi familia no iba nadie, yo era el único cristiano en toda mi familia de ambos lados, padre y madre y todos los familiares. Y era complicado ver que llegaban algunas familias enteras y yo estaba solo. Pero recuerdo bien que el pastor me decía, bueno, Dios te eligió a vos por algo, así que agarrá y empezá a poner en práctica tu parte. ¿Y cuál es mi parte? Como hijo, respetar a mis padres, honrarlos, obedecerlos. Y qué complicado es como hijo obedecer a unos padres que no valoran los principios del Señor. Pero bueno, pudimos obedecer, pudimos aprender. ¿Fácil? No es fácil. No es sencillo. Pastor Max, ¿te parece si hacemos unos minutos? ¿Te paramos unos minutos, sí? ¿Cuántos? ¿5, 10? ¿10 minutos? Bueno, hacemos una pausa, pueden tomar agua, pueden ir al baño, ¿sí? Pueden invitarme un mate. Comienzo del espacio Colecita. Bueno, nos queda mucha tela por cortar, dijo. Los temas son largos, pero vamos a ir tocando lo que Dios nos permita, ¿no? Así que vamos a orar, ¿sí? Y vamos a continuar el próximo lunes. Son las 9 ya, ¿no? Vamos a orar. Más allá de todo lo que hablemos, los lunes son talleres, no es culto. Se habrán dado cuenta, ¿no? ¿Sí? Vamos a ir de a poco acomodándonos. Posiblemente en la próxima hagamos 2 bloques de 40 minutos por ahí, entonces lo hacemos más distendido. Pero inviten a los demás hermanos. Hoy no les hice la dinámica porque ya comenzamos pasado la hora, pero hay una dinámica previa que es para que podamos compartir entre todos, como hice el otro día, ¿no? Que hablábamos un poco y la idea es que Dios nos fortalezca, nos enseñe a través de su palabra
y la iglesia pueda estar fuerte, porque ustedes van a recibir mucha gente. Ustedes van a recibir gente que va a necesitar gente que esté sana, que gente que ya pueda pararse firme para poder sostener a los nuevos que el Señor les va a enviar. Amén. Y oramos también para que Dios pueda levantar personas para que sean soporte del ministerio. Lo que, no sé cómo le llaman acá, pero los líderes de las iglesias, para que crezcan, maduren y puedan multiplicarse en otros. Amén. ¿Sí? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, nuestro Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por estar reunidos en este lugar. Gracias te doy por la vida de los hermanos, los que han estado, los que todavía no han podido venir. Sabemos que tú estás obrando y quiero pedirte, Dios, como dice tu palabra, que tú produzcas el querer y el hacer tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, produce, Señor, en nosotros el deseo de obedecerte, el deseo de hacer tu voluntad. Yo te pido que el Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón, en cada familia, para que a través de estos principios bíblicos que estamos compartiendo, tú puedas restaurar lo que esté roto, puedas sanar las heridas, puedas unir lo que esté separado, puedas levantar lo que está caído en el nombre de Jesús. Padre Santo, las familias sabemos que somos parte de tu plan original y queremos nosotros crecer y avanzar hacia ese punto para que ADTL crezca, para que esta iglesia crezca, se multiplique, sea luz para la zona, las familias donde ellos están, donde ellos rodean, donde ellos se mueven, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por los pastores que abren la puerta de su casa para que podamos compartir lo que tú nos das y pedimos que nosotros podamos también ser fieles en todo lo que tú haces con nosotros para la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, y después las veces que nos toque venir. Y como le digo siempre al pastor Max, cuando nosotros podamos también empezar a construir el templo, el nuevo, porque los otros ya hay otros pastores, ya los vamos a invitar también, y así que vamos a ir y venir. Así que gracias, pastor. Bendiciones.